Amados hermanos, les saludo con la dulce y bendita paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios bendiga en una manera especial a cada uno de los oyentes. Quiero compartir hoy con ustedes la palabra del Señor bajo un tema que en estos tiempos escuchamos que se está predicando mucho, lo cual trae a la mente, al corazón de los hijos de Dios una confusión. ¿Cuál es esta confusión? ¿Será que la salvación se pierde? ¿Será que una vez que he aceptado a Cristo en mi corazón y me ha hecho hijo suyo a través de su sangre preciosa, a través del sacrificio glorioso de Cristo, soy salvo y ya nunca más puedo perder esa salvación? Hermanos amados, esta doctrina de salvos siempre salvos es una doctrina bastante peligrosa que pone en juego nuestra salvación, por el hecho de que una vez que aceptamos a Cristo y aceptamos su palabra, esta doctrina nos enseña, nos incita de manera inconsciente a que podamos vivir nuestra vida sin tener ese temor reverente a poder perder la salvación. Y muchas veces esto lleva, quizás no en todos los casos, pero sí, esto lleva a que vivamos una vida acomodada, como cristianos acomodados, sin tener una responsabilidad en guardar nuestras vidas en santidad para el Señor. Dice la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Esta carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, diciendo de esta manera: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia con un amor fraternal de hermano y como un líder, diciéndoles: ahora que yo no estoy presente en el cuerpo con ustedes, yo les exhorto, yo les animo a que puedan ocuparse de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué es que el apóstol Pablo hablaba de esta manera a la iglesia en Filipos? Porque por supuesto, aquella iglesia era una iglesia que había conocido la palabra de Dios, había aceptado a Cristo en su corazón como Señor y Salvador de sus vidas. Aquellos hermanos estaban siendo doctrinados por el apóstol Pablo a que la salvación que un día habían alcanzado a través del sacrificio de Jesús, si nosotros como creyentes del Evangelio no nos apartamos del pecado, no nos apartamos del mundo, no nos apartamos de las cosas que antes hacíamos, estando en nuestra ignorancia y nuestros pecados, entonces hay un peligro de que aquella salvación que nosotros hemos adquirido a través de Cristo Jesús, por medio de nuestra desobediencia a su palabra, sea afectada. También encontramos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, el último capítulo. En el versículo 19 dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos amados, personas que en algún momento han creído en el Señor y han sido anotados sus nombres en el libro de la vida, pero por medio de su desobediencia a su palabra, a la palabra del Señor, a la autoridad del Señor, añadiendo o quitando
palabras del libro de esta profecía, dice, Dios también cumplirá su palabra en quitar su nombre del libro de la vida. Usted y yo tenemos escrito nuestros nombres en el libro de la vida por medio, vuelvo a recalcar, del sacrificio de Jesús, y nosotros hemos aceptado nuestro corazón al Señor como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero si nosotros nos apartamos de la verdad, entonces la salvación que un día fue ganada por Cristo, nosotros la estamos rechazando. Y después de haber sido salvos por el Señor, Dios dice que aparta su gracia de nosotros por cuanto hemos apartado también nuestro corazón de sus leyes y sus mandatos. En el libro de Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo también adoctrina a la iglesia sobre la guerra espiritual y habla sobre algo tremendo. Dice en el versículo 10 del capítulo 6 de Efesios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Quiere decir que tenemos un enemigo, el diablo, el enemigo de nuestras almas. A él no le importa quitarte el trabajo, que caigas enfermo. A él no le importa que pierdas solamente tu familia. Todo eso son instrumentos que él puede usar con un objetivo, de destruir tu alma, de quitarte la salvación. Y el apóstol Pablo, ¿a quién dirige esta carta? A los hijos de Dios, a los redimidos, a la iglesia que estaba en Éfeso, diciéndole: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. El diablo no es ningún tonto. ¿Para qué el diablo va a atacar a las personas que han ya recibido la salvación si sabe que ya no puede quitarles la salvación? No, el enemigo está atacando porque él sabe que en un descuido nosotros podemos perder la salvación tan gloriosa por medio de nuestra desobediencia. Dice más que estar firmes, dice versículo 14. Firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. Qué tremendo, hermanos amados. Aquí el apóstol Pablo relata sobre una guerra espiritual, la cual nosotros, los hijos de Dios, lidiamos todos los días con esta guerra, y tenemos que permanecer firmes, fuertes, para que habiendo acabado el día malo, dice aquí el apóstol Pablo, para que habiendo acabado el día malo, el día de guerra, el día de lucha, el día de persecución, nosotros podamos estar firmes. Quiere decir que un creyente también puede terminar la lucha caído, destruido, si es que no ha puesto por obra la palabra de Dios, si no ha puesto por obediencia en su corazón la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, yo comparto esta breve enseñanza con ustedes porque hay una doctrina que dice por allí: si usted ha adquirido la salvación, ya no va a perder la salvación. Usted puede caer, usted puede tropezar y usted ya no pierde la salvación. No, si usted cayó, levántese, arrepiéntase, pídale al Señor fortaleza para no incurrir más en ese pecado, que es el que te está alejando del Señor, y peleemos la buena batalla de la fe. Acabemos la carrera con Cristo. Amada iglesia del Señor, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y gracias por estar allí escuchando este audio que yo sé que es de edificación para nuestras vidas. Que Dios te bendiga.